La entrevistada hoy es Marina Morelli, que es abogada y presidenta de la cooperativa Mujer Ahora. Marina, bienvenida a TV Ciudad. Bueno, gracias. Un placer poder compartir este ratito con usted y también con los televidentes, las televidentes. Sé que el tema está en el tapete y bueno, y a veces podemos aprovechar que los temas estén ahí en la agenda pública para tratar de analizarlos un poquito más de lo que se ve. Algo si en eso puedo colaborar. Sí, algo adelantamos con Pilar antes de la entrevista presentándola con respecto al tema, pero para poner justamente el tema, digamos, en el título y ya comenzar a profundizar. Estamos en días de ola de denuncias con respecto a situaciones que a veces, un poco en sentido general, se identifican con la expresión violencia machista. Denuncias formuladas por mujeres por distintas vías, algunas dan cuenta de situaciones de acoso, otras de abuso, a veces de violación, en otras ocasiones de violencia verbal, en particular las que tienen que ver con el ámbito del carnaval, de mayores, pero también de las promesas, o sea, de niños, niñas y adolescentes, han tenido a través de la cuenta Varones Carnaval mucha visibilidad, cuenta de Instagram, esto en los últimos días, pero veníamos de situaciones similares en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y en otros ámbitos. ¿Qué primera lectura se hace de este fenómeno? Bueno, yo veo gente analizando y haciendo primeras lecturas como así, ¿no? Muchas. Yo no me animo, yo creo que está sucediendo algo, creo que es algo importante, pero sí me parece que vendrán otras generaciones en otros tiempos que tendrán mayor rigurosidad y objetividad para poder decirnos qué es lo que vivimos. Sí soy consciente del tiempo histórico que me toca vivir, pero cuando nuestras compañeras pusieron en el centro, en el epicentro de nuestra comunidad y de la agenda pública la violencia familiar a fines de los 80, no tenían muy claro qué era lo que estaba pasando. Pudimos, mucho después, quizás 2 décadas pasadas, 2 décadas, evaluar que bueno, que fue un paso importante, que fue un quiebre importante y que posibilitó desde normas hasta programas, hasta políticas públicas y la conciencia de la comunidad de que ellas no eran las locas que querían romper con la patria, la familia y la propiedad privada, que querían acabar con todo y que estaban inventando que en ese sagrado inviolable sucedían cosas horrorosas. Pero eso lo pudimos evaluar mucho después. Entonces yo creo que en realidad esto se va a evaluar luego. Mi lectura hoy es muy liminar, sí, es muy por arriba y me parece que hay cosas que podemos como ir detectando. Lo primero es que las mujeres tomen su propia voz, que hayan recuperado su propia voz, porque de las mujeres, las historias de las mujeres siempre la cuentan otros y generalmente esos otros son hombres y el relato está impuesto por determinadas circunstancias que se relacionan más a detentar el poder que a otra cosa. Entonces, que las mujeres hablen por sí mismas es un objetivo que desde los feminismos hemos perseguido. Nosotros somos un movimiento donde no hay lideresas, donde no hay presidentas, donde no hay nadie a quien reverenciar. Siempre hemos luchado por no hablar por las mujeres y que cada una hable por sí misma. Eso me parece muy importante. Eso es positivo entonces. Eso es muy positivo. Concepto. Lo otro que me parece muy positivo es recuperar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos han estado al servicio de las instituciones, diversas instituciones, de diversos poderes, han sido cosificados, hemos sido deshumanizadas y nuestros cuerpos lo han usado. Desde los hombres hasta la iglesia, hasta el poder médico, hasta la ciencia, hasta los medios de comunicación, las publicidades, hemos estado para el placer de los demás. Por lo tanto, recuperar el cuerpo, hacerlo propio, me parece esencial. Lo que sí creo que se está confundiendo ese concepto de denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia es noticiar, es avisar, y la denuncia no necesariamente tiene que ser al Estado. Hay denuncias que son ante el Estado o instituciones privadas y esa denuncia hace iniciar un procedimiento administrativo, penal, de familia, civil, laboral, lo que sea. Pero hay otras denuncias que son las denuncias públicas y la denuncia pública lo que tiene es el valor testimonial. Este es el caso de Varones Carnaval, por ejemplo. Yo creo que todos los testimonios rondan en ese sentido. Lo que tiene es un enorme valor testimonial de romper el silencio
y de poner en la agenda pública que hay determinados ámbitos en los que suceden determinadas cosas. Ahora, pretender validar una denuncia pública solo si pasa por el tamiz del sistema de justicia o decir esto lo van a tener que probar o las instituciones decir no, yo acá en mi institución no voy a hacer nada hasta que el sistema de justicia se expida, es entreverar chancho con dulce de leche, es no estar entendiendo absolutamente nada. La mayoría de los relatos que allí se exponen no constituyen ninguna figura delictiva. Entonces yo entiendo que Fiscalía abra una línea telefónica, porque la Fiscalía es la Fiscalía y está para eso, es el titular de la acción punitiva del Estado, pero la mayoría de los relatos sería un desgaste miserable de vida enorme para las mujeres llamar a ese teléfono e ir a hacer una denuncia, porque eso se va a archivar, porque no hay ningún delito. Entonces, me parece a mí que hay que tener una mirada clara de qué es cada cosa. Bien. Y tampoco hay que fogonear o sobrevalorar esto de poner en palabras, porque cada víctima tiene su tiempo, tiene su momento para poner en palabras lo sufrido, y es tan válido ponerlo en palabras como irse y partir de este mundo sin nunca haber hablado del tema. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Recién hablabas de esta cuestión de calibrar las distintas situaciones de las que se da cuenta, que de alguna manera yo lo trataba de plantear al comienzo cuando decía son situaciones diversas. Ahí se puede interpretar una mirada crítica a la estrategia elegida, en el caso puntual de Varones Carnaval, de en la misma comunicación, por la misma vía, en este caso una cuenta de Instagram, comunicar situaciones disímiles, distintas entre sí. Bueno, cada quien se da su estrategia y los feminismos y nuestro movimiento no tenemos el feministrómetro, ¿no?, para andar midiendo si esto estuvo bueno o estuvo mal. Desde mi perspectiva, no hay un filtro, hay relatos que tienen que ver con actos de violencia, otros que tienen que ver con abuso sexual, otros que tienen que ver con acoso en el ámbito laboral, otros que tienen que ver con actitudes machistas o sostenimiento de un sistema patriarcal, y otros relatos que no tienen que ver con nada, porque esa es la facilidad también que tiene una red social y un telefonito, ¿no? Y la poca ética de quien se mete en un espacio reservado para eso a contar cosas que la verdad que no tienen nada que ver. Pero bueno, cualquiera puede meterse ahí. Ahí no parece haber un criterio, pero en realidad es la herramienta que se tiene y contra eso creo que no hay mucho que opinar, porque es la herramienta que tiene a mano las personas para poder hablar. También se puede decir, el criterio es que no haya filtro precisamente, porque se quiere evidenciar una amplia gama de situaciones. Sí, yo no sé por qué desconozco, digo, por suerte desconozco, han tenido ese cuidado, no sé quiénes son, porque el tema también de abrir estos espacios es, yo no cuido a una víctima diciéndole que no voy a exponer su nombre, no la cuido. Porque si la víctima dice que cantó determinada retirada en determinado año y en la segunda vuelta del Teatro de Verano pasó X cosa con el director, cuando se iban al club tal, yo hago 3, 2, 1 y sé quién es la víctima. Digo, mantener en reserva la identidad de la víctima es mucho más complejo que simplemente no exponer el nombre y el apellido. O si digo que soy la hija de, también obviamente se están dando datos que se permitan identificar. A mí me parece que cuidar a una víctima es brindar un espacio de contención profesional que le dé respaldo, que acompañe ese proceso íntimo y doloroso que transitan las víctimas y que en todo caso le dé suficiente acompañamiento, asesoramiento, información para que tome las decisiones por sí, de qué es lo que hace con eso que le pasa. Otra pregunta que quiero hacerte. Ayer compartíamos aquí en Informe Capital el testimonio de Virginia Cáceres, abogada de la Red de Abogadas Feministas, en una entrevista que le hizo nuestra compañera Mariana Abreu, que, refiriéndose a estas denuncias que surgen del ámbito del carnaval, mencionaba que la metodología elegida podía poner en riesgo la presunción de inocencia. Sos abogada, me interesa conocer tu mirada con respecto a esa opinión. Estoy haciendo este cortocircuito neuronal, ni siquiera entiendo qué es lo que quiso decir. Sinceramente no podría dar respuesta porque no entiendo cómo conecta una denuncia en redes, que es una denuncia pública, un relato público, con la presunción de inocencia, que es una presunción de inocencia, es en el marco de un proceso
penal, por ejemplo. Si estamos hablando de una situación de acoso laboral, que he visto muchas, no, nunca van a terminar en el sistema penal, porque el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo no fue, no es y no será un delito hasta dentro de muchos siglos en Uruguay. Por lo tanto, eso no conecta, no tiene nada que ver. La presunción de inocencia se dirime en el marco de un proceso penal, que es otra cosa. Y yo creo que ese tipo de razonamientos son los que quieren validar la denuncia pública solo si lo tamizo a través del sistema que yo reconozco como formal para denunciar. Y eso es un error. Otra cosa distinta es el escrache que se está haciendo, que eso no tiene que ver con la denuncia pública. Esa es una modalidad muy nueva en Uruguay, ¿no? Denuncio determinada situación, pero además agrego nombres que claramente, personas que claramente puedo casi identificar. Casi completos, en este caso con asteriscos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo hablo de la denuncia pública. El escrache es un método que parte del movimiento lo utiliza, lo considera legítimo y que lo único que tienen que saber, y creo que todas saben porque no hay niñas haciendo esto, es que en este sistema y en este país uno tiene la libertad absoluta de decir lo que se le venga en gana y también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que dice. Entonces, nombrar personas, que es lo que se conoce como escrache, y atribuirle determinados hechos, expone evidentemente a quienes los hacen a determinadas acciones que pueden hacer en el sistema judicial, ya sea penales como civiles. Una consulta más. Sí. En la región, hace un tiempo en Argentina se popularizó la frase "yo te creo", que de alguna manera era manejada en redes feministas ante denuncias, más allá de que no fueran en el ámbito judicial formal argentino, de mujeres vinculadas a este tipo de temáticas, ¿no? Situaciones de violencia, de abuso, de acoso, a veces de violación. Y me parece que aquí se pone en juego también esa perspectiva del "yo te creo". Creerle a una compañera, ¿es suficiente, pensás, para validar esa metodología del escrache? Yo estoy absolutamente en contra del escrache y lo que hago es asistir jurídicamente a quienes son demandadas, muchas veces en sede penal, o son demandadas civilmente. Si vinieran a asesorarse antes de hacer el escrache, le diría que no lo hagan. Pero esa es por eso digo, somos mayores, esas son decisiones individuales o que se adoptan colectiva y cada vez que se hace una acción de esta, se sabe la consecuencia. Nadie se va a sorprender hoy en día. El "yo te creo, hermana" funciona muy bien en Twitter, en Facebook y en el hashtag o en el Instagram. Yo les quiero decir que en el sistema de justicia el "yo te creo, hermana" no se ve ni caminando a 3 cuadras del juzgado. En el sistema de justicia no te creen nada. La víctima arranca con -10. ¿Eso pasa siempre en todos los casos, Sí, o es claro un problema que en pasa. particular de las situaciones vinculadas con delitos contra mujeres? No, ese es un problema estructural del sistema de justicia que aún tiene mucha resistencia a reconocer que las mujeres son sujetas de derecho destinatarias de las normas. Y en el derecho no solo es componente la ley formalmente promulgada, que entre paréntesis digo, hemos avanzado y hemos avanzado con mucha resistencia en Uruguay, sino que hay normas, hay prácticas de cómo uno vivencia el sistema en su propio cuerpo. Y las mujeres víctimas no son apapachadas, no llegan y alguien le dice, sí, yo te creo. No, en realidad no. Por eso a las víctimas creo que lo que hay que transmitirles es asesoramiento, asistencia especializada y a partir de ahí tomar la decisión de ir al sistema. Y yo quiero ser clara con algo. Hace 20 años que asisto víctimas de violencia basada en género y sin víctimas mujeres, niñas y adolescentes. Yo me esfuerzo por bypassear al sistema de policía y por bypassear al sistema de justicia, porque mi centro es que la víctima recupere su propia dignidad. Y si para recuperar su propia dignidad debe transitar un proceso de salida, activando todos los mecanismos de contención, los mecanismos de autonomía económica, por ahí voy. Son casos mínimos en los cuales uno termina en el sistema de justicia, sobre todo cuando hay riesgo de vida y cuando se trata de menores. Entonces, ante el relato, lo peor que se puede hacer es decirle a alguien, andá y denunciá. No, asesorate, busca contención y sabé qué es lo que vas a enfrentar mediante un proceso judicial. Bien. Y solo si querés hacerlo,
te vamos a acompañar. Eso sería más responsable. Marina, muchas gracias por No, este rato por para favor. Informe Capital y hasta la próxima. A ustedes.